Bienvenidos a Círculo Rojo TV, un programa donde buscamos resaltar historias, reflexiones, opiniones e información de quienes son o han sabido ser parte del proceso de toma de decisión de la cosa pública de las últimas décadas en la Argentina. Junto a Mariano Causino y Analía González y quien les habla, Facundo Chidini, le damos la bienvenida. Bueno, Facundo, un gusto en esta convocatoria que han hecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Facundo. Muy contenta de participar en este espacio con vos y con Mariano, con quienes hemos compartido momentos fundamentales de nuestra vida y del país. Así que muy contenta de participar y de poder estar con vos en este espacio. Yo agradezco ser invitado y les decía a Analía hace un rato que he llegado a tener 3 Zoom en un día. Digamos, el Zoom ocupa a mis 78 años la virtualidad que la pasión tenía a los 30. Muy bien. Recién, Julio, bueno, nuestro primer invitado es Julio Bárbaro, quien no necesita presentación, pero siempre es bueno recordar algunos aspectos destacados de su vida. Julio nació en Buenos Aires en 1942, es licenciado en Ciencias Políticas, ha sido diputado nacional en 1973 y 1983, desde 1989 a 1991, durante el gobierno del presidente Menem, estuvo al frente de la Secretaría de Cultura de la Nación, y luego en el gobierno del presidente Kirchner estuvo al frente del Comité Nacional de Radiodifusión. Escribió numerosos libros, Juicio a los 70, El peronismo de la derrota, con Antonio Cafiero y Unamuno, Hablemos de política, en fin. ¿Quién no conoce a Julio? Un testigo insobornable de la historia de la Argentina y del peronismo. Julio, alguna vez me dijiste que tenías con la política una larga historia de amor. Me gustaría que nos cuentes cómo y cuándo empezó esa historia. Es de amor, porque yo la considero un arte. Y en ese sentido es un arte que veo mancillado cuando aparece la encuesta y los asesores, digamos, la encuesta y Durán Barba convirtieron un arte en una tecnología secundaria. Yo me enamoro cuando empieza la concepción o la teoría del hombre nuevo, que empieza a mis 20 años. Es decir, que nosotros queríamos mejorar nuestras vidas y la sociedad. Ese desafío se va extendiendo. Pensá que en el 63 yo soy militante del humanismo. Entre nosotros ayer, la entrevista que le hacen a Martín Redrado en Clarín, yo miro siempre el libro que leyeron, el que citan. Martín Redrado cita a Jacques Maritain, que por lo menos para Mariano debe ser accesible, pero me pareció rarísimo, ¿no? Llamativo. Que un economista cite a Maritain es de Mariano. Bueno, yo me enamoro. Con vos podríamos citar cantidad de libros, pero para no ir siguiendo la línea de Analía, tus principios en la política, ¿no? Vos estás hablando que comenzaste a militar a comienzos de los 60, tiempos de Frondizi, me imagino. Claro, pero yo en el catolicismo militante. Los jesuitas armaban grupos que los llamaban cenáculos, que eran grupos de meditación, y pensá que eran tiempos de castidad masculina y femenina. Nosotros teníamos misa diaria, rosario y el sueño de un mundo nuevo. Yo surjo con Teilhard de Chardin, que era clave para nosotros. Emmanuel Mounier en el personalismo y el padre Lebret como la idea de justicia social. Pero todavía no eras peronista todavía. No,
llega mucho después. Después nos enganchamos con Francia, con los tres pensadores para mí centrales de ese momento, que son Camus, Sartre y Malraux. Y esos tres dan como tres concepciones del mundo. Con el paso del tiempo, yo creo que el más profundo fue Camus, que es un premio Nobel a los 43 años, que hoy podríamos, Mariano, releer La Peste y encontrar genialidades que describen nuestro presente. Pero me enamoro de la política como la idea de hacer comunidades socialistas, de integrar, y había solo un grupo, Claudio Craveri, el que hizo la iglesia que está ahí en la Avenida Libertador, que había hecho las Casas Blancas, y habían hecho un barrio socialista, donde intelectuales y arquitectos se convertían en artesanos, pero tenía mucho peso, Mariano, la imagen de los kibbutz en Argentina. O sea, la fractura del individualismo y la búsqueda de la integración era el gran desafío. Y en ese desafío, yo después voy a hacer un grupo de 4 matrimonios, que soy el único sobreviviente. Los otros 3, y durante mucho tiempo, fueron Ernesto Javeger, último jefe militar, Horacio Mendizábal, también jefe militar de los Montoneros, y Oscar de Gregorio. Ellos 3, más con sus esposas y yo con la mía, hacíamos un grupo de 8, donde nos venía a rezar misa a casa, a mi casa, en la calle Castro Barro, el padre Carlos Mujica. Eran los curas del tercer mundo. Es la inserción de la iglesia en la política. Aparece un libro clave, Diálogo entre católicos y marxistas. Ese libro nos lleva a Filosofía y Letras, a un debate maravilloso entre un marxista y el cura Mujica, donde solo recuerdo que el cura cierra el discurso de sacerdote en Filosofía y Letras diciendo: lo que importa no es si existe el cielo o no existe el cielo. Lo importante es que debemos terminar con este infierno. Julio, y cuando llega la dictadura de Onganía en el 66, ¿te encuentras en esa actividad o ya tenías una militancia más partidaria, llamémosle? Yo era secretario de la Liga Humanista de Buenos Aires. Nosotros en el 63 le ganamos a los marxistas, los cristianos, y imponemos, cae Riccieri Frondizi, termina su ciclo, que era brillante, y nosotros imponemos a don Julio Olivera, que también era brillante. Después vendrá esta decadencia donde los rectores son más cercanos al almacenero que al científico o al filósofo. Hoy tenemos rectores almaceneros en todas las universidades, porque algún imbécil dijo que el rectorado tenía que ver con la administración. Entre paréntesis, están más cerca de los curros que de la escritura. Por eso tiene tan poco peso la universidad en la Argentina, Mariano, ¿o no? Bueno, ahora tenemos un gobierno de científicos, pero bueno, me parece que Analía quería opinar. Julio, en ese primer recorrido amoroso, digamos, ¿podés precisar cuál fue el momento de mayor esplendor y el momento de brutal decepción, digamos? No, para el momento, digamos, la caída de Iliad, porque yo era un dirigente estudiantil importante que estaba pidiendo presupuesto sin darme cuenta que Jacobo Timerman con el diario, con la primera plana, nos llevaba a la caída de Iliad. Y detrás de la caída de Iliad estaba el triunfo de Onganía. Piensen que el peronismo, la democracia argentina en el 30 derroca a Irigoyen. 43 viene Perón, 45. 55 derrocan a Perón. Y el peronismo va a estar proscripto hasta el 73. Yo creo que lo más glorioso que me pasó en la vida fue vivir el 73, cuando Perón se abraza y la Argentina se pacifica.
que además tiene el logro a mi generación de que el sueño de que volviera, pero el imposible se convierte en realidad. Ese es el sumo. Ahora, yo conviví en una cámara donde los radicales, los izquierdistas, éramos todos gente que soñaba hacer un país juntos. Después estaba la guerrilla. Ellos creían que el poder estaba en la boca del fusil. Si ustedes se ponen a leer al imbécil de Firmenich, se van a dar cuenta que en la Argentina hasta la guerrilla fue decadente. No tuvimos un Pepe Mujica, alguien que reformule la violencia y la haga sabiduría. Acá tenemos tipos que reformularon la violencia y la convirtieron en un curro, que es esto de los derechos humanos. Julio, ¿cuándo conociste al general Perón? ¿En qué No, circunstancias? lo conocí recién cuando fui diputado. Trabajé mucho, pero sí, lo conocí siendo diputado. ¿No fuiste a Madrid vos? Nunca fui a Madrid porque era un seco, digamos. Nosotros éramos... Sí, Bueno, pero había otros secos que tenían sponsors un poco más potentados, ¿no? Yo laburaba en el mercado de abasto, ¿no? Digamos. Yo llegué a diputado desde el abasto. O sea, ganaba 4 mangos, ¿no? Además, Mariano, nosotros nos proletarizábamos por vocación y decisión. O sea, nosotros asumíamos que teníamos que tener poca ropa, poco consumo, y digamos, y yo todavía mantengo al día de hoy esas premisas. El otro día Luis Rafa me decía, todos tenemos un canuto en dólares. Y yo le contestaba, nunca tuve un canuto en dólares. Y no tengo un canuto en dólares. Porque en el diálogo con el negro Caloi, que era maravilloso, que en paz descanse, el negro se me acercaba y me decía, ¿ahorraste? Y yo le decía, jamás, yo tampoco, porque la omnipotencia nos lo impide. O sea, nosotros tenemos una inserción en la vida que va contra lo que está pasando ahora, que es el acomodo, el currito, eso, digamos, hay una idea de la coherencia que no podemos alterar, porque nos haría pelota humanamente. Julio, te he escuchado mencionar que el año 73 es clave para poder entender el presente porque desnuda las trabas que tenemos hoy. ¿Podrías desarrollar un poco esa idea? Cuando vuelve Perón, va al abrazo con Balbín y el Parlamento se convierte en el espacio donde hay un diálogo profundo. Ayer me puse a rever un diálogo de Perón con Jacobo Timerman, Roberto Maidana y Sergio Villarroel, los 3 más talentosos periodistas de ese momento. Y vos ahí encontrás, porque los periodistas en general tienen un nivel, hoy no hay. Pero en ese Parlamento, digamos, nos ayudábamos mutuamente, la ley no era tuya o mía, queríamos hacer un país. Era difícil. Al lado, yo fui uno de los que trajo, los 2 primeros aviones de presos de Trelew. La guerrilla, Perón la incorpora al gobierno y los tipos a los 60 días eligen, porque Firmenich odiaba a Perón, Firmenich odiaba la democracia, y, insisto, nosotros, Santucho se quería suicidar, él era suicida. Piensen que estábamos rodeados, mis amigos eran el 70% eran guerrilleros. El debate de si matar o no matar era posible. Marcó mi generación. Mi generación la marcó, primero, la liberación sexual de la mujer. Llega cuando nosotros tenemos 20 años. Yo me acuerdo que mi primera relación fue una autorización de Carlos Mujica, cura, que nos dijo a la pareja, si se aman, pueden tener sexo. Ahora, vos te imaginás eso trasladado al hoy, da una distancia infinita. Pero las mujeres, católicas o ateas, tenían la virginidad como un valor. ¿No? Porque no era solo del catolicismo.
el casarse virgen para las mujeres iba mucho más allá de la religión. Tenía que ver con una definición de la feminidad. Julio, tuviste el privilegio de compartir con el general Perón su último cumpleaños. Y ese día el general hizo referencia a la clase dirigente argentina. Me gustaría que compartas esa anécdota con nosotros. Vos sabés que yo lo miro y le digo, general, ¿qué debemos hacer como diputados? Y él dice, yo me equivoqué antes cuando no asumí que la oposición era riqueza de la nación. Y pensemos que estaba en el abrazo con Balvin, que antes, o sea, hay un peronismo hasta el 55, que es la reivindicación confrontativa de los humildes, y hay un peronismo en el 73, que es la pacificación. Yo digo siempre es lo mismo que el Ku Klux Klan en Estados Unidos y Luther King, y después Obama. Lo que tienen los yanquis que de Obama no retrocedieron al Ku Klux Klan. Nosotros sí. Entonces, pero Perón nos dice, quiero que el Parlamento argentino contenga los grandes problemas de la sociedad, que sea su caja de resonancia. Y después, como le gustaba agregar humor, dice, pongan adelante a los más lúcidos, a los 4 o 5 primeras espadas para el debate. Atrás pongan a los mediocres para que voten. Y al fondo, y sonrió, a los grandotes, por si un día hay piñas para que peguen. No me olvido nunca de eso, porque Genial. y nos dijo, la Argentina no tiene clase dirigente, pero produce alimentos. Como el mundo va a necesitar alimentos, nosotros vamos a poder recuperar nuestro lugar del mundo. Julio, ¿cómo llegamos al golpe del 76? ¿Cómo se produjo allí en el bloque? La sensación, supongo, evidente de que el gobierno se desmoronaba, el intento que algunos hicieron por ver si se lograba frenar el desenlace. ¿Cómo fueron esos meses finales, digamos, el verano del 75-76? Clarín saca hace una semana una nota donde me cita, Perón estaba en contra de la fórmula Perón-Isabel, quería Perón-Balbín. Cuando le van a decir Isabel, Perón se niega a ir al Cervantes y dice, señores, al nepotismo se lo combate hasta en el África. Tardaron una semana en convencerlo. Perón tiene un gran dolor por la estupidez de los montos. Y esto es una cosa que a veces no se marca. Perón le da a la guerrilla la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Videgain, de Córdoba, Obregón Cano, de Mendoza, Martínez Vaca, de Santa Cruz, Zeppelin, de San Luis, le da un espacio de poder enorme porque era consciente de que su generación ya no podía gobernar. Y la guerrilla, con todo ese poder, decide pasar a la clandestinidad. Empieza a matar despacio hasta la muerte de Rucci, que es la consagración de la violencia en contra de la democracia. Pero el tema central, Mariano, es que nosotros formamos el grupo de trabajo, yo era secretario del grupo de trabajo, que era contra López Rega. Yo le hice juicio a López Rega, tuve la vida ahí, ¿no? Y le hicimos juicio a López Rega y queríamos que Isabel se quedara en Ascochinga, porque la idea era achicar la posibilidad de golpe de los militares en contra de la violencia guerrillera que ponía bombas y te decía, necesitamos el golpe para poder ganar la guerra. Hay algún personaje vivo hoy que me llegó a decir, cuanto más sangre menos quiero.
O sea, cuanto más mueran, más rápido va a ser la revolución. La demencia de la guerrilla, que claro, luego encuentra una cobertura en las madres y las abuelas, que no tienen nada que ver, porque a ninguna ideología la pueden representar los parientes. Entonces, eso fue, pero realmente la guerrilla le permitió a los milicos una excusa importante para dar el golpe. Imperdonable el golpe, sí, pero la guerrilla trabajó para el golpe. Julio, te traigo a la actualidad, si me dejas. Hoy es 10 de agosto. Se cumplen 8 meses de la asunción del presidente Fernández. Si bien 8 meses es poco tiempo para trazar un diagnóstico definitivo sobre la totalidad de una gestión, creo que es tiempo suficiente para percibir que al menos hasta ahora el presidente cuenta con un gabinete opaco, digamos, deslucido. ¿Vos pensás que el presidente no introduce cambios en el gabinete porque no quiere, porque es una decisión personal, o porque, como dijo hace unos días un importante analista político, soldado que cae es reemplazado por un alfil del Instituto Patria? No, eso es justificarlo a Alberto. Los que Alberto nombró son de una mediocridad indiscutible. Entonces, digamos, Alberto es Alberto, sin necesidad de que Cristina lo limite. Si Cristina se toma 2 años de vacaciones, Alberto va a seguir siendo el mismo, porque en su esencia el peronismo de capital, que es tributario de los Rodríguez Larreta. O sea, ya Rodríguez Larreta es un administrador mediocre y gris. Víctor Santamaría depende de Rodríguez Larreta. Y cuando uno va a ver Página 12, es un diario que jamás va a hablar mal de Rodríguez Larreta. Tampoco el Canal 9, tampoco la 750. Hay todo un paquete de poder armado a medias entre Rodríguez Larreta y Víctor Santamaría, del cual es tributario el peronismo de capital, al cual pertenece Alberto Fernández. Entonces, lo que uno ve en la mesa, si Rodríguez Larreta es mediocre, ¿te imaginás que el peronismo que hace el negocio de ser minoría para llevarse algo, que es el peronismo que vota toda la venta de espacios verdes, si todas las degradaciones que hace este administrador, digamos, la idea de que Rodríguez Larreta es un candidato, Rodríguez Larreta no es un político, es un empleado administrativo, bastante oscuro, pero digamos, eso no es la política. Entonces nadie deja la política en manos de un gerente, que es este personaje. Alberto es tan mediocre como lo muestra, no necesita que Cristina lo ayude. Julio, te retrotraigo de nuevo a la historia, pero porque tiene que ver con el presente. En el año 83, cuando fuiste diputado nacional, se votaron 800.000 caja pan como una manera temporaria, por así decirlo. Traído a hoy, tenemos un montón de planes sociales más, tenemos casi un 40% de pobreza, depende de quién lo mide, 60% de esa pobreza en la franja etaria de los niños. ¿Por qué crees que vivimos de una política, por así decirla, de parches, donde no podemos construir algunas políticas públicas de mediano o de largo plazo? Es simple. La Argentina tenía 4% de pobreza en los 70. Pero no por el peronismo hasta por la NUCE. Había. Y una deuda de 6.000 millones. Esa deuda, el golpe de Estado a partir de hoy la lleva a 48.000 millones. Alfonsín va a hacer un intento de volver a la política. Menem entrega el poder del Estado a los grupos privados. Entonces, no es que se privatiza. Si el Estado construyó el gas, la luz y el teléfono, regalarlo no es privatizarlo.
es saquear. Privatizar es permitir las inversiones. Ahora, cuando vos regalás eso, dejas a miles, decenas de... Además, con un detalle, debemos ser el único país que considera que es lo mismo lo nacional que lo extranjero. No hay otro país en el mundo tan estúpido. Piensen que destruimos el ferrocarril. Yo pude viajar a Bariloche con el campamento, o a los 14 años a La Quiaca, en trenes de segunda limpitos y ordenados. La Argentina no privatizó, la Argentina se dejó saquear. El rey de España arregla con el turco Menem la coima de la privatización de los teléfonos. Y hablemos, se podría hablar de las coimas de la privatización del juego, de las coimas de la privatización del aeropuerto. O sea, la clase política entrega el poder colectivo a los privados y se generan cantidades de ricos. Entonces, la clase política se enriquece y la sociedad se empobrece. No estoy en contra de lo privado o lo público, no me entiendan mal, las cosas pueden ser privadas o públicas. Lo que no pueden ser es estafas. Si lo privatizas, controla que la luz no cobre el 500% o que Macri no se asocie con la luz y los peajes para subir los ingresos a tan infinito, pedir un crédito para sacarlo y dejarnos 50.000 palos verdes de la guita que se llevaron. A que cambio no dejaron ni un hospital, ni una ruta, nada. Dejaron Julio, solamente el miedo a Cristina, que es lo que tenía Macri, de ahí no iba. Julio, ¿a quién ves ahora? En el futuro vos tenés un gran olfato político, tuviste grandes aciertos, tiempo antes viste que iba a ganar Menem, cuando era impensado frente a Cafiero, tiempo antes viste a Kirchner, que era impensado, viste a Macri ganar, viste a Alberto ganar. ¿Cómo visualizás hoy? ¿A quién crees que tiene chance y quién te gusta que tuviera chance? Vos sabés, yo te digo, Mariano, yo no veo a nadie con chance hoy. Veo el espacio del medio, ese que en un momento le dimos a Labaña y Labaña lo cambió por un cargo para el hijo, un cargo para Pintolini y un cargo para el embajador. Le dio 4 cargos, una cosa atroz. Tan triste como eso que aparece hoy en Clarín, de que la ministra de Justicia en los tiempos de Macri consiguió un conchavo. Y vos, Mariano, decís, pero escucha, uno está en contra del conchavo porque es indigno. O sea, demuestra que la clase política es la misma para Macri que para Cristina. Después se grita, pero en los negocios se arreglan. ¿O no, Mariano? Esta es la perversión. Ahora, vos no ves a nadie hoy, no ves a ¿Qué opinás del surgimiento de una figura como el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que recorre los canales? Te está ganando a vos en presencia mediática, te aviso. Tené cuidado porque creo que ya te superó en minutos televisivos. Pero ¿cómo lo ves a Berni? Con esa contradicción que tiene, ¿no? Porque por un lado se muestra como un hombre luchando por la seguridad y con un discurso de sentido común, y que despierta muchas adhesiones, pero por otro lado pertenece a un gobierno que hace todo lo contrario a lo que él plantea, ¿no? ¿Cómo ves esa situación? Hace 10 días, Berni, el martes de la semana pasada, me mandó un WhatsApp diciendo si yo aceptaba tomar un café con él. Y me tocó timbre y vino a las 4:30 de la tarde. Yo le dije a Berni, claramente le digo, Cristina, si yo pudiera hablar con ella, le diría que queda como salvación la grandeza, llamar a la unidad nacional de los argentinos y decir, después no me interesan los juicios, los voy a afrontar. Frente a eso, Cristina podría ganar las elecciones y achicar los riesgos de empresa. La otra es la que hace ahora, que es hacer una trinchera, querer modificar la justicia, y es una segura derrota. Y van a perder las elecciones que vienen. Todo esto se lo dije a Berni. Y
el riesgo de ir preso va a ser enorme. ¿Vos ves que pierde, que la elección la gana, que la oposición va a ganar la elección el año próximo? Yo digo la oposición o una nueva alternativa. Está bien, pero que va a perder el gobierno, digamos. Este gobierno es un gobierno que vuelve, lo que me decía hoy Analía de Morales Solari ayer es cierto. Morales Solari cierra diciendo, ella, la chica, el nosotros, y acrece el ellos. O sea, puso a Alberto porque ella no ganaba. Ahora, si Alberto se achica al molde de Cristina, pierde también Alberto. Entonces va a ganar o la alternativa nueva o el radicalismo. Pero va a perder Cristina. Hoy el gobierno pierde las elecciones tranquilamente. Yo digo siempre, Mariano, necesitamos 2 años para darnos cuenta que Macri fracasaba. Con Alberto, con 5 meses, alcanzó el sobre, ¿no? Julio, son públicas tus declaraciones que has confesado, que le has dicho a Scioli y en último tiempo a Vidal, de que ningún político llega al poder central de rodillas. ¿Cómo lo ves hoy eso en la actualidad? Igual, yo hablé con, digamos, con candidatos, y entonces vos le decís a Monzó, querés ser candidato, pero parecería que no hay grandeza, y entonces, mientras le tiren unos mangos de la intendencia o de la gobernación, van quedando todo. Se necesita alguien que tenga pelota y no plantee el auspiciante, cruce solo la sociedad convocante. Por eso Bernie puede tener más posibilidad, porque me parece más jugado. Es un tipo que inventó un agujero raro, que yo se lo dije a él, que es ser peronista del kirchnerismo. Casi un oxímoron, ¿no? Pero él lo logra. Pero el gobierno tal cual está hoy pierde cualquier elección que viene. Julio, vamos cerrando, pero me gustaría, a propósito del proyecto de reforma judicial que impulsó el Poder Ejecutivo Nacional, vos dijiste que de la única justicia que habría que hablar en la Argentina es de la justicia distributiva. Me gustaría que amplíes un poquito ese concepto. El tema de la justicia hoy, en la desesperación, en la angustia de los comerciantes caídos, de la gente que perdió el trabajo, de los que no pueden trabajar, ese tema es propio de una minoría de la dirigencia política. Y, cuidado, modificar la justicia solo puede ser el fruto de un gran encuentro nacional. Quiero decir con esto, es el final de un proceso. Convoquemos a la unidad, demos trabajo, salgamos del empobrecimiento, hagamos las cosas centrales. ¿Qué producimos? Fíjate, Analía, que los chinos plantean el tema de los cerdos y enseguida aparecen 10 idiotas a decir que los cerdos pueden enfermar. Es maravilloso. Acá cada vez que uno habla de laburo, no son más marxistas, porque la hoz les parecía un elemento de trabajo, entonces se corrieron. Digo, no se puede creer lo de los cerdos, que planteen la enfermedad antes del esfuerzo. Es brutal. Te digo los cerdos por decirte cualquier cosa, por decirte que la mayoría de los del incendio que se da frente a Santa Fe, te hablan de los humedales, no saben ni de qué se trata. Uno te dice que eso es el fruto de los agronegocios. Yo que conozco el tema, los miro y digo, ¿qué agronegocio puede prender fuego? Hay una estupidización de la sociedad que no solo dice todo. Entonces, creo realmente que lo de la justicia es atroz, porque los tipos plantean el poder para salvarse de los juicios. Ahora, Analía, hay 3 canales que piden que preso vaya Macri y otros 3 que piden que presa vaya Cristina. ¿Se puede vivir en un país dedicado donde el odio es tan infinitamente superior a la esperanza? Es imposible. Es una vida de enfermos. Bueno, hay una propuesta de algunos que dicen
que debería sancionarse una ley de amnistía, como la que propuso, que se hizo en tiempo de Frondizi, que todos los delitos políticos cometidos antes, creo que era del 1 de enero del 59 o del 60, no me acuerdo, prescribían. Ahora, hay que recordar, Julio, estábamos hablando de delitos políticos, ¿no? De presos políticos que había habido durante el gobierno de Perón, durante la Libertadora, los fusilamientos. En última instancia eran hechos políticos. Acá estamos hablando de corrupción, ¿no? De llevarse plata, no temas ideológicos. Es muy complicado, pero probablemente no quede otra, porque es la única manera tal vez de que se pueda avanzar y no repartamos los odios de un lado al otro. Por mi lado, yo te quiero agradecer, Julio, siempre uno a veces coincide, a veces no, pero siempre tenés una gran pasión argentina, que es verdaderamente admirable, y un rechazo a la idea de esta decadencia interminable en la que parece estar metida la Argentina. Así que te agradezco mucho. Gracias a Analía por convocarlo acá al gran sabio Julio Bárbaro y a Facundo. Y bueno, creo que nos estaremos viendo en una próxima edición, y esperemos con mejores noticias. Mariano, una frase sola de lo de la justicia. Yo creo que ni macristas ni cristinistas pueden decir con nobleza que el otro robó más. Julio. Facundo. Bien. Sí, Julio, cuando se levante la cuarentena, una de las primeras cosas que voy a hacer va a ser ir a visitarte para que me convides una porción de bollos de acelga. De bocadillo. Julio prepara los mejores bollos de acelga del mundo, que conste, que quede constancia. Alguna virtud hay que tener en la vida. Julio. Bueno, gracias por invitarme y un abrazo grande a todos. Te hago la última y nos despedimos. Te agradecemos tu participación y retomo este concepto que me pareció clave, que lo dijiste al principio de la charla, que te marcó en tus inicios, que es la política es como el amor. Ahora, el amor tiene alegrías y tiene tristezas, tiene desencantos, tiene desencuentros. En tu transitar político, hoy que ya lo ves quizás en tu etapa más madura, con más experiencia, ¿cuáles fueron esas tristezas y esas alegrías que te dejó la política? La política me dejó alegría en el romanticismo de la política. Pero hoy, el 90% de la política, si hacemos referencia al amor, es prostitución. Porque, digamos, político es aquel que sueña en lo de todos por encima de lo individual. Y la prostitución de eso es creer que la suma de las codicias individuales puede dar una nación. Si no tenemos gente que esté más allá de la codicia privada, no hay patria. Muchas gracias, Julio. Gracias a todos. Esta fue una emisión de Círculo Rojo TV. Nos vemos en la próxima. Gracias.